Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Por favor, nos ponemos en nuestros pies. Leamos, por favor. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre bueno, Señor, damos gracias a ti por la gracia que tú nos has dado, Señor. Damos gracias, Señor, porque en ti podemos hallar todas las riquezas necesarias para el hombre, Señor. Damos gracias a ti, Señor, porque tú eres quien nos confirma, Señor, y quien nos preparará para el día en el cual venga el Hijo del Hombre, Señor. Que ese día tú halles la fe en nosotros, la iglesia, Señor. Padre Santo, por lo tanto, te pido que hables a través de mi boca, Señor, que me unjas, que sea tu Santo Espíritu dominándome, Señor, que no sea mi carne, ni mi mente, ni mis emociones, Señor, guiando la palabra, sino que seas tú, Señor, que tú uses todo lo que soy yo para hablar a través de ti, Señor, para dar libertad al que está cautivo, para dar sanidad al que está enfermo, para dar vida al que está muerto, Señor, para que los creyentes sean fortalecidos y edificados todos juntos como iglesia. Padre bueno, gracias. Gracias te damos, Dios. Obra en cada uno de nosotros, Señor, y no nos dejes caer en la tentación, Dios. Que nosotros seamos guardados del mal en tu nombre, Señor Jesús. Obra hoy para la gloria de tu nombre. Hemos orado. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Por favor, tome asiento. El título del mensaje de hoy es Ponga la gracia por encima de las obras. Ponga la gracia por encima de las obras. Y nosotros estamos leyendo el libro de Corintios y Pablo se está dirigiendo a una iglesia no para menospreciar, al contrario, en Corintios hay una iglesia especial. Cuando nosotros miramos la historia de Corintios en Hechos, si usted puede acompañarme por favor a Hechos capítulo 18, vemos que Pablo venía de Atenas. Corintios está ubicado en la parte sur de Grecia. Y Pablo, después de haber predicado a Atenas, llega a Corintios. Corintios es una ciudad que, aunque no es puerto, en la época de Pablo, aunque no es puerto, sirve para el tránsito del comercio, porque está comunicado con el mar que está al lado este y al lado oeste. Uno de esos mares es el mar Adriático. Así que si no cruzan por allí los mercaderes, tienen que dar la vuelta a todo el sur de Grecia para poder llegar al mar Adriático y viceversa. Corintios está ubicado en un lugar donde también incluso llega mucho extranjero, llega mucha persona, mucho viajero. Y allí también se juegan unos juegos, estoy hablando de la época de Pablo, ¿no? Hay unos juegos similares a las Olimpiadas. Y eso hace que llegue mucha gente
desde lejos, también para ver aquellos eventos. Así que Corintios no es un pueblo que está por allá escondido, sino es un pueblo conocido por mucha gente. Y que al dejar la palabra allí sembrada, muchas personas, sin importar el habla, van a escuchar el Evangelio y van a ayudar para que el Evangelio sea extendido. Así que la iglesia de Corintios, la iglesia de Cristo que está en Corinto, es muy importante para que tenga el Evangelio muy afinado. Porque cualquier error que tenga se va a replicar en todo aquel extranjero que se haya congregado allí y salga a otro lugar. Entonces, Pablo se preocupa cuando le escribe a los Corintios por afinar cada detalle que él puede a través de una carta para que la iglesia vuelva a Cristo. Y otra cosa que se ve en esa iglesia es que en su mayoría, según parece, según Hechos, y según lo que después vamos a leer en Corintios, no son judíos, sino que son no judíos, es decir, son gentiles. Esas personas no tienen la estructura de la ley. Como no tienen la estructura de la ley, pues muchas cosas piensan que están bien. Y Pablo tiene que enseñarles qué es lo que está bien delante de Dios y qué es lo que no, como a bebés. Entonces Pablo llega allí a esa iglesia y miremos lo que ocurre en Hechos capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Lucas nos está explicando a través de Hechos algunos detalles de ese momento. Pablo viene de Atenas, Priscila y Aquila vienen de Italia, fueron sacados de allí, y entonces allí se encuentran. Y también dice que comparten el mismo oficio. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Construir carpas, ¿sí? Tiendas o tabernáculos, usted encontrará en otras versiones. Eso construía él, de eso él trabajaba, eso era lo que él sabía. Entonces él, al estar allí en Corinto, lo primero que hizo fue comenzar a ir a la sinagoga de los judíos a predicar cada sábado, el día de reposo o el séptimo día, el sabbat. Él iba allí a predicar. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Cuál era la predicación de Pablo en Corinto? Que Jesús era el Cristo. ¿Y por qué comenzó en las sinagogas? Porque en las sinagogas, a través de la ley, Pablo daba a entender que de quien habían hablado Moisés y los profetas era acerca de Jesús. Versículo número 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Qué está ocurriendo? Ellos se le oponen. Los judíos se le oponen a Pablo porque están diciendo que lo que es un hereje, que está predicando en contra de la ley que Dios ha enseñado. Y Pablo, recordemos que a la altura del capítulo 18 de Hechos, no es la primera vez que le comienzan a decir esto, sino que él ya incluso está... Sin embargo, él sigue predicando a los judíos, más adelante lo vamos a ver, cuando él se va para Efesio, él allá le predica a los judíos. Pero él está diciéndole a los judíos de cada lugar, oiga, la sangre suya sea sobre ustedes. ¿Por qué está diciendo Pablo eso? Cuando usted lee los profetas, uno de los profetas dijo que habían una atalaya. Una atalaya es imagínese un castillo de un reino, por supuesto, y ese castillo está rodeado por las casas del pueblo. Pero al finalizar el pueblo hay una muralla. Y esa muralla tiene unas garitas, para que usted me entienda, unas garitas, que es cuando usted va a Cartagena, ve allá unos lugares pequeñitos, ahí era donde se metía el soldado. Ahí se metían los atalayas. El atalaya es el que vigila, que está pendiente de cuando venga el enemigo, avisar, para librar ¿a quién? Al pueblo, de que caiga en las manos del enemigo. Pablo está como atalaya predicando la palabra en Corinto,
Pablo está diciéndoles, el enemigo los está subyugando, el enemigo les ha quitado la vida, ustedes están muertos, pero él está dando testimonio de que Jesús es el que viene a dar libertad, que Jesús es el que quita el pecado del mundo, que Jesús es el Cordero que se inmoló para que usted y yo pudiéramos acercarnos al Padre. Pero ellos entonces dicen que ese mensaje es una herejía, que es una blasfemia. Entonces Pablo dice, la sangre de ustedes sea sobre ustedes. Yo estoy limpio. No es el limpio como Pilatos, sino es el limpio de que él ya predicó y anunció las buenas nuevas. Versículo número 7. Perdón. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Otro dato nos da Hechos capítulo 18. Pablo ya no siguió predicando en la sinagoga. Ahora él se va a predicar ¿a dónde? A una casa. Y allí en esa casa que comienza a formarse, la iglesia. Otros le llaman casa iglesia. Así comenzó la iglesia, en las casas. Así como comenzó esta iglesia, en una casa. Y toda iglesia debería comenzar así, en una casa. Entonces Pablo comienza a predicar, pero aquí está diciendo Hechos que la casa ¿dónde quedaba? Al lado de la sinagoga. Y que el principal de la sinagoga también había creído y seguía escuchando el evangelio. Entonces dice el versículo número 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aunque los judíos no habían creído al mensaje, o por lo menos la mayoría, el Señor le está diciendo a Pablo, aquí tengo mucho pueblo. ¿A qué se está refiriendo? Aquí hay mucha gente que va a creer en el anuncio de las buenas nuevas. Así que por eso Dios le dice a Pablo, no tema y siga hablando. Siga hablando. ¿En dónde? En Corinto. Porque aquí hay muchas personas que van a creer en mí. Muchas personas. Tal vez a usted y a mí nos esté pasando lo mismo, que estamos predicando en un lugar, pero los que creemos que van a recibir más cercana la palabra y más pronto son los que más se oponen. Pero el Señor nos anima a que prediquemos, porque todavía hay mucho pueblo que va a creer en Él. Así que no nos debemos detener. Ahora, Primera de Corintios. ¿Cuántas personas se podían congregar en una casa? Esas casas tenían más o menos un tamaño de 4 por 8 metros. Ese era el promedio, seguramente había otras más grandes, pero ese era el promedio, así que no eran muchas personas las que se congregaban en esas casas. Por eso en las cartas, Pablo a veces saluda a todos los de una iglesia. Uno los alcanza a saludar, ¿no? Allí. Pero imagínense donde nos escribieran la carta a nosotros, seguramente ya a hoy por lo menos sería por familias, ¿sí? Entonces, eran pequeñas las congregaciones. Sin embargo, después de que Pablo se va, la congregación va creciendo. Y entonces ya no es tan fácil y él tiene que comenzar a controlar las cosas que están ocurriendo dentro de la iglesia. Y lo primero que les comienza a recordar es lo siguiente, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Imagínense. Él lo primero que está diciendo es, gracias doy a Dios por la gracia que ustedes han recibido. ¿Quién da la gracia? Dios. Pero esa gracia de la cual Pablo está hablando acá, no es la gracia como cuando usted va a hacer un negocio y lo que usted cree que no va a pasar, pasa y usted dice, ay, como que le caí en gracia. No, está hablando de una gracia dada por Dios. ¿Por qué? Dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea que en Cristo Jesús hay una gracia. ¿Y cuál es esa gracia?
Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 21. Hasta el versículo 28 vamos a leer. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Quién es la justicia de Dios? Escuche, ¿quién es la justicia de Dios? Jesús. Mire lo que él está diciendo aquí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Y Jesús bastantes veces dice, la ley y los profetas hablaron acerca de mí. Solamente podemos hallar la justicia de Dios en el Hijo de Dios, en Jesús. Y usted solamente puede ser hallado justo delante de Dios en Jesús, el Hijo de Dios. Versículo número 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora una pregunta para poder comprender más este texto. ¿Usted es justo delante de Dios? ¿Usted puede ser justo por sus obras delante de Dios? ¿Usted antes de conocer a Cristo es justo delante de Dios? No, todos somos injustos. El mismo Romanos dice que no hay justo ni aún uno, que cada uno se apartó tras sus propios males, tras sus propios deseos. Pero ahora está diciendo que nosotros hemos hallado la justicia a través de Jesús, versículo número 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué le plació a Dios manifestar la justicia a través de Jesús? La primera razón es porque todos pecamos, pero hay otra razón por la cual a Él le plació manifestar su justicia a través de Jesús y no de otra cosa. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A Dios le plació justificarnos solo a través del Hijo. ¿Cómo? Gratuitamente. Gratuitamente. ¿Entiende por qué nosotros cuando vamos a enseñar en las casas no pedimos dinero? ¿Entiende por qué el seminario de la iglesia no se cobra? Porque la gracia y el conocimiento del Señor es ¿qué? Gratuito. Lejos de nosotros está el vivir del evangelio como si fuésemos asalariados. Nosotros hemos sido salvos por Cristo y de gracia hemos recibido, de gracia damos. ¿Y qué significa gracia? Esto mismo que estamos leyendo. Usted no necesita ir a un diccionario para saber qué es gracia. Mire, acá está explicando qué es gracia. Versículo número 25. Recuerde que está hablando de Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A Dios qué le plació hacer? Que nadie sea salvo por obras. Porque era imposible satisfacer a Dios a través de nuestras obras. La única manera de que usted y yo satisfagamos a Dios es de que usted y yo creamos en Cristo Jesús y en la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Que Él estando en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre para que usted y yo fuésemos limpios de toda maldad, de toda suciedad. Y habiendo abolido todo el acta que había en contra de nosotros, usted y yo podamos ahora servirle a Él libremente. A Él le plació que fuese así. Es decir, que usted y yo no somos salvos por obras. La gracia no viene por las obras, nunca. La gracia no viene por las obras. Versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué los judíos se enojaban con Pablo? Porque Pablo predicaba que el que quisiera cumplir la ley tenía que cumplirla toda. De lo contrario estaría condenado. Deuteronomio capítulo 28 dice, si tú escuchares estas palabras, los mandatos del Señor, estoy parafraseando,
y los vivieras y los pusieras por obra, bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir, bendito será tu arteza de armazar, bendito el vientre de tus bestias y el vientre de tu mujer, y bendito, bendito, bendito. Pero en el versículo 15 y 16, ¿qué dice? Que si no cumplimos aún uno, maldito, 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 maldito. Y usted y yo no podemos cumplir todos los mandamientos, no podemos. Entonces Pablo para los judíos estaba predicando una locura. ¿Cómo así si Dios nos dio la ley? Pero ellos no querían entender que la ley Dios la dio para hacernos entender nuestros pecados. La ley Dios no la dio para salvarnos por la ley. Dios dio la ley para que a través de la ley corriéramos al Salvador. Porque la ley nos arrincona, la ley nos acorrala. Mire conmigo por favor Romanos capítulo 4 versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue justificado Abraham? Por la fe. No por sus obras, por la fe en Dios. Usted y yo no podemos ser justificados en Dios por nuestras obras. De ninguna manera usted se puede creer justo o creerse más que los demás por sus obras. Versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Para el que no recuerda qué es impío, partimos de que es pío. Pío es el que se ha consagrado, el que busca a Dios constantemente, el que es piadoso. El impío es el que no. Es lo contrario, el impío, el que no lo busca, el que no es piadoso, el que no se ha consagrado. O puede ser que antes estaba consagrado y ahora es impío. Pero ¿qué es lo que está mostrando Pablo acá? Que usted y yo dejamos de ser impíos fue por la fe en Cristo Jesús. Si permanecemos en Cristo, permanecemos en la gracia que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo número 11, versículo número 6. Y si por gracia ya no es, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ahí, la gracia se está predicando desde que vino Jesús. Jesús trajo la gracia y la verdad, pero la gracia se está anunciando desde antes. David anunció la gracia. David predicó acerca de la gracia para que nosotros corriéramos hacia la bienaventuranza, porque David entendió que él también era débil. Entonces, ¿por qué Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él buscaba hacer la voluntad de Dios, aunque entendía su debilidad. Mire lo que dice el versículo número 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Perdón, ese no es. No, ese no es. Dice, desde el 7, perdón, dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Qué está hablando? De aquellos que no quisieron recibir la palabra de Dios para gracia. Cuando nosotros leemos Deuteronomios capítulo 7, nos vamos a dar cuenta que Dios manifestó su gracia en Israel. Por ejemplo, ¿Israel era un pueblo fuerte? Cuando Dios lo vio como pueblo, ¿era fuerte? ¿Era sabio? ¿Tenía armas? ¿Tenía tecnología con la cual pudiera decir yo soy fuerte? No. Mire lo que dice Deuteronomios capítulo 7. Porque desde antes de Jesús se estaba anunciando la gracia que había de venir. Jesús fue quien nos trajo la gracia. Eso lo dice Juan capítulo número 1. Pero desde antes Dios ya estaba mostrando su misericordia y su gracia.
para que nadie se jacte delante de Dios, para que nadie diga, es que fue por mi fuerza que yo logré algo delante de Dios. Dios es el que nos ha dado todo. Quien tienta a que nosotros digamos eso de nosotros mismos es Satanás. La palabra de Dios dice que Satanás se dejó engañar por la multitud de sus contrataciones, queriendo ser igual a Dios, es decir, diciendo, yo puedo sin Dios, yo soy sin Dios, y nadie es sin Dios, nadie. Ni siquiera los que no creen en Dios pueden vivir sin Dios, ni siquiera los que lo niegan pueden vivir sin Él, porque ellos comen de la tierra que Él creó, y ellos comen por el mandato que Dios le dio a la tierra. Porque Dios le dio orden a los cielos para que el agua tuviera ciclo. Dios le dio orden a la tierra para que se regenerara. Dios le dio orden a las plantas para que se hicieran las semillas y crecieran los árboles. Aún los que no creen en Dios viven por la voluntad de Dios. Aún el que no cree en Dios, cuando está con su esposa y van a fecundar un óvulo, él no le dice al espermatozoide por dónde andar, no tiene el poder. Dios le puso orden a toda la naturaleza. Aún el que no cree en Dios vive dentro de Dios, aunque lo quiera ignorar. No hay nadie. Deuteronomios capítulo 7, versículo 7 al 9 dice, Dios le está hablando a Israel. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Esa palabra también aplicará para nosotros? Usted y yo, si guardamos esta fe tan gloriosa y tan fuerte, no vamos a entrar al reino de los cielos porque fuimos los más fuertes, sino porque a Dios le plació, porque Él nos sacó del Egipto, Él nos sacó del dominio de Satanás y nos ha hecho libres, Él nos abrió el camino. Él fue el que partió las aguas para que usted y yo, siendo bautizados en Cristo Jesús, tengamos ahora acceso delante del Padre. Porque nos ha bautizado con su Santo Espíritu, nos abrió el camino y ahora tenemos la comunión directa con Él y podemos decir, Abba Padre. Así que ¿de qué nos hemos de gloriar? Si nosotros éramos débiles, tan débiles que un ángel nos dominaba. Ahora como hijos de Dios, nosotros somos los herederos de la salvación y no hay quien nos pueda quitar esa herencia, a menos que nosotros la queramos soltar. Es la gracia, por gracia nos ha sido la herencia, por gracia nos ha sido dada la salvación. Y lo primero que Pablo le está diciendo a los corintios es, gracias doy a Dios por la gracia que les ha dado en Cristo Jesús. No en nadie más, solamente en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces, ¿quién fue el que pagó por nuestra vida? Cristo Jesús. ¿Quién es el que derramó la sangre por usted? Cristo Jesús. A Él es al único que no le debemos, a nadie más. A Él nos debemos. Mi vida es tuya, Señor. A nadie más no le debemos. A nadie más. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Pero Pablo le habla en el versículo 5 a los corintios diciéndoles, ustedes han sido enriquecidos. Ahora, hemos hablado de que Corintios era una ciudad en donde seguramente había dinero. Era una ciudad donde todo el mundo negociaba, donde había mercaderes, donde venían turistas. Y él les está diciendo ahora, ustedes en todo han sido enriquecidos. Ahora bien, mire lo que dice, por favor, Mateo capítulo 16, versículo 26.
Mateo capítulo 16, versículo 26. Dijo el Señor Jesucristo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estas dos preguntas son simples. Está llevándonos a dos puntos. El primer punto, aunque usted gane todo el mundo, si no salva su alma, ¿para qué le sirve? ¿Para qué le sirve? Y la segunda pregunta lo que está diciendo es que, ¿qué podría hacer usted para pagar por su salvación? Él está preguntando. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No quiero profundizar este texto porque es muy rico, pero es cuando Jesús le dice a sus discípulos, bueno, ha llegado el momento de entregar mi vida. Y Pedro entonces lo saca aparte y le dice, no, Señor, que tal cosa no te acontezca. Entonces el Señor Jesús le está diciendo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Y Pablo le está diciendo ahora a los corintios, ustedes han sido enriquecidos. Enriquecidos, le está diciendo a una iglesia que normalmente puede ver dinero pasar por entre ellos. Porque era lo habitual en Corintios. Mas, mire lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él fue llamado para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y dice el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? ¿Qué es lo que estaba oculto desde antes? Dice acá, oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el misterio que estaba oculto desde antes? Jesús, el Cristo. El Cristo, el elegido, el ungido. Así que nuestra predicación cuando es rica, cuando habla de Jesús. ¿En qué se debe enriquecer la iglesia? En confiar y en vivir y en predicar a Jesús. Esa es nuestra riqueza. Es que si la iglesia no considera que Jesús es su riqueza, entonces ¿cuál es la riqueza de la iglesia? ¿Cuál es la riqueza de la iglesia? ¿Habrá otra riqueza? Los edificios. Iba pasando Jesús y los discípulos le dijeron, mira el templo. Y él dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuál es la riqueza de la iglesia? ¿Los bienes que cada uno de ustedes tiene? Pablo dijo, en Cristo he aprendido a vivir en lo mucho y en lo poco, y en todo le doy gracias a Dios. ¿Cuál es la riqueza de la iglesia? ¿Por qué los apóstoles daban la vida? ¿Por qué estaban dispuestos a que les quitaran la vida? Porque entendieron que su riqueza no está acá, sino que su riqueza está escondida ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por eso la parábola está hablando de que un hombre vendió todos sus bienes por un terreno que todo el mundo despreciaba, pero que en ese terreno que halló, el tesoro. ¿Cuál es el terreno que todo el mundo desprecia? Jesús. Pero en él está escondida la riqueza de la iglesia, la riqueza que usted y yo debemos tener, la riqueza que está preparada desde antes de la fundación del mundo, para usted y para mí. Por eso los corintios ahora son ricos, porque aunque vieron pasar mercaderes, turistas y ver tantas cosas delante de sus ojos, ahora por gracia
son participantes de las riquezas que solamente son en Cristo Jesús. Ahora son un pueblo rico. Ahora sí son ricos. Están poniendo la mirada en Cristo Jesús, en el reino de los cielos. Porque Él es el único que nos puede enriquecer. No hay más nadie que nos pueda enriquecer como Cristo. Nadie, nadie más. Por eso atribuimos toda la gloria y toda la honra a Él. Él nos ha hecho ricos. Él se hizo pobre para hacernos ricos. Él, siendo el Señor de señores, se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo para que usted y yo en Él ahora seamos ricos. Él fue muerto para que usted y yo tengamos vida. Él padeció para que usted y yo pudiéramos tener la esperanza. Él hizo todo lo contrario a lo que usted y yo ahora tenemos en riquezas, para que usted y yo en Él seamos ricos por gracia. Esto es una maravilla, porque nada más, nadie más nos puede ofrecer tal cosa, nadie más. Me acordé, hubo una época, yo era muy niño, casi no me acuerdo, existía una casa que se llamaba la casa del Equeco. Y era un muñequito chaparrito, medio gordito, muy latino el muñequito. Y la cuestión era colocarle un cigarrillo en sus labios y él se lo iba fumando. Y ayudaban alguna cosa de riquezas o algo así. Pero para usted comprar el muñeco. Y claro, cuando el negocio ya no fue el muñeco, pues fue a vender ungüentos para untarle al cigarrillo y untarle al muñeco. Pero la mayoría de gente lo compraba era para que le fuera muy bien. ¿Cuándo se acabó el negocio? Cuando se quemó la casa del Equeco. Todas las riquezas que quisieron sacar fueron insuficientes para salvar a los hombres. Fueron insuficientes. Es que buscar riquezas en otra cosa que no es Cristo lo hace a usted como un lotero. ¿Usted ha visto algún lotero rico? Yo no. Y siempre le dicen a usted, este es el billete ganador. Pero yo nunca he visto un lotero rico. Así es cuando usted está buscando riquezas aparte de Cristo. Está buscando en alguien que le dice, venga, enriquézcase, que esto sí es. Pero realmente por dentro, ¿cómo están? Ciegos, pobres, desnudos, desventurados. La única riqueza verdadera está en Cristo Jesús. Su riqueza está en Cristo Jesús. Si nosotros despreciamos a Cristo, estamos pobres, ciegos y desventurados. Porque por gracia hemos recibido toda esa salvación tan grande. No lo desprecie, por favor. En Él hallamos las riquezas. ¿A qué precio? Al precio de su sangre. ¿Pero usted qué tuvo que pagar? Nada. Corintios es ahora una iglesia rica en Cristo Jesús. ¿Y cómo ellos ven la manifestación de esa riqueza? Mire lo que dice también Efesios capítulo 4, versículo 29. Nuestra riqueza también está en las palabras, porque nosotros no hablamos palabras de hombres, o así debe hablar la iglesia. No hablar palabras de hombres que son vacías, sino palabras que tienen vida. Las palabras que salen de su boca para hablarle a otras personas deben ser palabras de vida. En medio de la iglesia no deben haber palabras corrompidas, sino que debe haber palabra que salga palabra con vida, porque esa es nuestra riqueza, Cristo Jesús. Y dice Efesios capítulo 4, versículo número 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Usted y yo hemos sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Así lo está hablando Pablo a los Corintios. Así que ellos tenían ahora mucha palabra y mucha ciencia. Pero también tenían otra cosa. Dice el versículo número 6, que Dios les ha dado el testimonio. ¿Y cuál es el testimonio de que Cristo está en usted? Pregúntese, ¿cuál es el testimonio de que Cristo está en usted? ¿Cuál es el testimonio de que usted está en Cristo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el testimonio? Primera de Corintios, capítulo número 1. ¿Qué dije, perdón? Primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Capítulo número 1.
Versículo 3 al 7, dice la palabra: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Qué está diciendo? Que la verdadera comunión de nosotros es ¿con quién? Con el Padre. ¿A través de quién? Del Hijo. Y para usted y yo poder tener comunión y ser una sola iglesia, ¿con quién tenemos que tener comunión? Con Él. No pretenda tener comunión con la iglesia cuando usted no está en comunión con Dios. Ya entendemos la raíz de todos los males. Claro, cuando algo está ocurriendo en la iglesia, que hay división, que hay disensión, que hay gritería entre la iglesia, que en la iglesia está comenzando a ver como que hay roces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la iglesia no está teniendo comunión ¿con quién? Con Dios, con el Padre. Cuando usted y yo tenemos comunión con el Padre, podemos tener comunión con los hermanos. No es posible tener comunión entre los hermanos si no tenemos comunión con el Padre. Porque lo que nos une, ¿quién es? Su nombre, Él, Jesús. Eso es lo que nos une. Porque seguramente si nos encontráramos afuera sin saber que somos cristianos, sino en lo que hacemos, más de uno de nosotros nos haríamos el feo. A mí me ha pasado. Voy por la calle y bueno, y conozco a alguien. ¿Cómo le va? Bien. Y lo ven a uno ahí como un pelado. ¿Qué más? ¿Cómo le va? Y entonces después uno dice, no, yo también soy cristiano. Ay, mi hermano lindo, querido mío, de mi amor. Ay. Pero si no fuese por el nombre de Jesús, entonces se sale esa parte, ¿no? Y claro, nosotros tenemos comunión con Cristo y entonces vamos a poder tener comunión entre nosotros. Pero mire lo que dice el capítulo 5, versículo 10. ¿Cuál es el testimonio de que usted y yo somos hijos de Dios? ¿Cuál es? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Uno de los primeros testimonios de que Cristo está en nosotros es que nosotros ya no dudamos de la salvación. Que yo ahora tengo vida eterna y nadie me podrá arrebatar eso. Y eso yo lo vivo. A mí nadie me podrá arrebatar que yo ahora vivo por Cristo y que Él a mí me ha librado de toda culpa y de todo pecado. Y así vive la iglesia, sin temor alguno, porque Él pagó por nosotros. Y ese es el testimonio de que Él está en mí y yo estoy en Él. Ese es el testimonio. Una persona dudosa de su salvación tiene que arrodillarse y reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, porque no hay pecado tan grande como la obra que Cristo hizo en la cruz. No hay deuda tan grande que no la pueda cubrir la gracia que Cristo nos ha dado. Así que la iglesia tiene la garantía en sí misma de que está en Cristo Jesús. ¿Cómo? Teniendo la libertad para poderse acercar al Padre, teniendo la libertad para poder caminar tranquilo, porque no hay quien le acuse, porque está libre por la obra de Cristo Jesús. Es el testimonio de que no fuimos salvos por obras. Porque si fuésemos salvos por obras, podríamos rascarnos la cabeza y decir, ¿habré actuado bien? Pero la palabra de Dios dice que usted y yo no somos salvos por obras, sino que somos salvos por su preciosa gracia. Y ese es el testimonio de que Cristo está en usted, que usted viva tranquilo en Él. Antes hacíamos obras muertas, que pensábamos que esas obras nos salvaban. Pero Él nos limpió de todas esas obras muertas y nos mostró la obra viva que es en Cristo Jesús.
Primera de Corintios, capítulo 1. Pablo les está diciendo en el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora está diciendo que no nos falta en ningún don. Juan capítulo 15, versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién es el que da testimonio de Jesús? El Espíritu Santo. La iglesia, por supuesto que la iglesia es la que tiene el Espíritu Santo. Necesitamos la llenura cada día del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo: yo les bautizo con agua, pero después de mí vendrá uno que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Que nosotros seamos bautizados en Espíritu Santo. Que nosotros seamos llenos de su Espíritu. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, somos la iglesia. Y entonces la iglesia va a ser guiada a la verdad. Porque Jesús dijo: y el Espíritu de verdad os enseñará y os guiará a toda verdad. Si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, no hay pierde. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios: ustedes han sido enriquecidos también en todo don. Don. El Espíritu Santo es el que da ¿qué? Dones. Da dones. Mire Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12. ¿Está moviendo mucho la Biblia hoy? Qué bueno. Versículo 4. Perdóneme, llego allá. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién es el que nos da los dones? El Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos da los dones. Así que, ¿cómo estaba confirmada también la iglesia de Corintios de que que estaban en Cristo Jesús? ¿A través de qué? De los dones. ¿Es necesario que la iglesia manifieste dones? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si usted quiere saber para qué, en la casa puede leer Romanos capítulo 14 y 1 Corintios capítulo número 14. Y allí le va a demostrar Pablo está explicando a la iglesia por qué necesitamos los dones. Porque son necesarios para la edificación de la iglesia. Claro que son necesarios los dones. El problema que nosotros tenemos que hacer, nos encasillamos solamente en un don. Y es ese que usted está pensando. Sí, Señor. Nos solemos encasillar solamente en el don de lenguas. Pero hay muchos más dones. Entonces debemos hablar cuáles son los dones. Y eso los vamos a hablar en otra oportunidad que tengamos. Entonces la palabra está hablando de que nosotros somos confirmados a través del Espíritu Santo. La iglesia debe estar confirmada. Usted y yo tenemos que tener el anhelo. Ay, pero ¿será que el Espíritu Santo va a venir a mí? Mi amado, es por gracia. Pero yo tan malo, es por gracia. Es por gracia. Si usted conoce a alguien que se esté ufanando porque tiene un don, dele esta palabra y dígale: qué pena con usted, pero es por gracia, no es porque usted sea mejor que yo. Pero necesitamos los dones. No caigamos en el juego: pero yo tengo errores, entonces Dios, ¿cómo me va a llenar a mí? Es que Él escogió lo vil y lo menospreciado para glorificar a Él. Y nos escogió a nosotros. ¿Cómo estaba la humanidad sin Cristo? Vil y menospreciada. Ahora Él nos ha escogido para mostrar las riquezas de su gloria. Que añoremos el Espíritu Santo. Yo necesito aprender a predicar. Añore el Espíritu Santo. Él es el mejor maestro. Yo quiero orar por los enfermos y que sean sanos. Añore el Espíritu Santo y que Él haga la obra en el nombre de Jesús. Necesitamos al Espíritu Santo. Yo necesito ser guiado en todo lo que hago. Añore el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Él les recordará las palabras que yo les he dado, dice el Señor Jesús. ¿Cómo no añorarlo? ¿Cómo no pedirlo? ¿Cómo no necesitarlo para ser ricos en Él? No solamente ser ricos
por la gracia que nos ha salvado, sino también ser ricos y poderosos en obras. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Por eso es necesario testificar, para que veamos que el Espíritu de Dios sigue vigente y sigue obrando en la iglesia. Ay, pero es que al final del culto hubo una expulsión de demonios. ¡Qué maravilla! Que se vea que el mundo espiritual está vivito y coleando. Que es real. Que no es una imaginación de Steven Spielberg. Que no es una imaginación de un canal de televisión, sino que la vida espiritual es algo que se vive y que es verdad que usted va a ser salvo, pero que también es verdad que si usted no permanece en la fe se va a perder. Es necesario que se manifieste el mundo espiritual. Es necesario. En eso somos ricos. Pero en lo primero que se manifiesta es en lo más sencillo, en que usted busque con su corazón el mundo espiritual. Porque a veces también nos queremos vanagloriar buscando lo poderoso y olvidando lo que es más poderoso, el corazón contrito y humillado delante de Él. Es por gracia. Es por gracia. Es por gracia. Así que Pablo les está diciendo a ellos que ellos también son confirmados. Y en Filipenses, Pablo también les escribe a Filipos, en el capítulo 1, en el versículo 9 al 11 les dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Él nos sacó de las obras muertas, para que nosotros no confiáramos que por las obras muertas íbamos a ser salvos. Y nos salvó por la gracia. Ahora, por la gracia que hemos recibido, nosotros podemos hacer ahora las obras de Cristo Jesús, las buenas obras para las cuales Él nos creó. Él lo creó a usted para que haga buenas obras. Y esas buenas obras se hacen en Cristo Jesús. Así que la gracia que Él nos ha dado es para hacer también ahora buenas obras. Entonces no sé si me está entendiendo que nosotros debemos tener claro que no somos salvos por obras, pero somos salvos para obrar. ¿Me hago entender? Ahora que usted y yo somos salvos, ahora hacemos las buenas obras que Cristo ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pablo le está diciendo a Corintios: oigan, ustedes han recibido todo en gracia por Cristo y para Él. ¿Por qué les está diciendo eso? Porque si usted quiere en su casa puede seguir leyendo 1 Corintios. Resulta que los corintios comenzaron a decir: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y unos pocos, yo soy de Cristo. Entonces puede pensar que de pronto nosotros nos debemos a los hombres, y nosotros no nos debemos a los hombres, nos debemos a Cristo. Agradecemos a Dios y honramos a los hombres que por ellos Dios nos ha mostrado la palabra, nos ha salvado y etcétera. Pero a quien nos debemos en vida, cuerpo, alma y espíritu es a Cristo. Y al único que tributamos honra y gloria es a Él. No menospreciamos a los que han llevado la vida, porque por ellos muchos han sido salvos. No los menospreciamos. Al contrario, dice la palabra que nosotros debemos tenerlo en doble estima. Pero por encima de ellos está Cristo. Así que Pablo pudo haberle predicado a los mismos corintios, pero los corintios no se deben a Pablo, se deben a Cristo. Apolos pudo haber ido después a fortalecerlos en la fe, pero Corintios no se debe a Apolos, a Cristo. ¿Y por qué sucedía esto? Pues claro, Pablo estuvo 1 año y medio predicándole a los corintios, se fue. Seguramente después vino en algún momento Apolos o Pedro, y seguramente en ese momento nacían otros. Y llegaba el otro y nacían otros. Entonces después para cada uno era, no, pues yo me debo a Pedro, entonces Pedro para mí es más grande. Pero Pablo les está diciendo, quien les dio la gracia fue Cristo Jesús. Quien murió en la cruz fue Cristo Jesús. Ningún otro ha muerto en la cruz por usted ni por mí. Él es nuestro Señor y Salvador. Y Él nos ha dado el Espíritu Santo para la gloria de su nombre. Así que los dones que Él nos ha dado y los ministerios que Él nos ha dado es para su gloria y para edificación de su esposa, de su novia, de su cuerpo, de su iglesia. No debemos vanagloriarnos de nada. Todo es para Él y en Él y para Él. Aunque Pablo enseña algo, que si nos hemos de gloriar es en Cristo, porque le hemos servido como Él manda. Ok,
Si en eso se estaban gloriando, hágalo. Gloriando no, gloriando. Si en eso se está gloriando, gloríese en que usted hace la voluntad del Padre. Gloríese en que usted le sirve a Jesús con un corazón humilde. Gloríese en que usted no está desperdiciando la gracia, sino que la está tomando y aferrándose a ella y poniéndola por obra. Él nos ha dado su Espíritu para que sigamos caminando. Y termino en Romanos capítulo 14, versículo 4. Nosotros el hombre como tal, la naturaleza humana es tendiente a juzgar, a descalificar y a calificarse a sí mismo, ¿no? ¿Verdad? Tendemos a eso, tendemos a eso. Es bueno que usted ame el lugar donde usted se congrega, eso es bueno. Es bueno que usted ame a los hermanos con los cuales usted se congrega, pero tendemos a siempre creernos los mejores. Entonces, dentro de la iglesia, yo soy el mejor. Si yo soy el que está sirviendo en los colaboradores, pues todos son buenos, pero yo soy el mejor. Yo soy el que sí sé hacer las cosas. Yo soy el que sí sé cómo se debería hacer cada cosa. No suele pasar, ¿no? Estamos criando a nuestros hijos y a veces se nos salen de las manos y nos encontramos con otro y le damos clases de cómo criar hijos. Porque nosotros sí sabemos cómo criar hijos. Siempre pensamos que el otro no puede y que yo sí. Sí, es que desde pequeñitos tiene uno un juguete y el otro puede tener otro juguete, pero no, el mío es el mejor. No, el mío, desde pequeños. Si tenemos un hijo y la vecina también tiene un hijo y ambos tienen la misma profesión, no, el mío es mejor que el suyo. Y si triunfa, qué envidia, ¿no? Pero el mío sigue siendo mejor. Papito, no se deje coger ventaja. Porque siempre tendemos a descalificar a los demás. Estamos conociendo la palabra de Dios y los demás no saben nada. Toda me la sé yo. No. Yo soy el único que tengo pretensión. No, por favor. Dios sabe levantar su iglesia. Porque entienda esto, por favor. No es por obras, es por gracia. Usted puede pecar de dos maneras. Creyendo que por obras se va a salvar. Y también puede pecar creyendo que la gracia no es suficiente para salvarlo. En ambos casos está cayendo en lo mismo. Porque al decir que la gracia no es suficiente, usted está diciendo, ¿qué más hago para ser salvo? No tiene que hacer nada, solo creer en Él. Pero el punto con el cual quiero terminar es, usted no tiene por qué descalificar a su hermano. No, yo creo que como que él si entra al cielo, media nalga le queda afuera. ¿No? ¿Por qué? ¿Quién es usted? ¿Usted es el Señor de él? ¿Usted es el Señor de él? Preocúpese por su salvación y corra la buena carrera, pero tenga claro esto, no se confíe. Corra la buena carrera, manténgase apegado a la gracia. Firme a la gracia, Cristo es en ti, no me quiero soltar. Todos los días acudiendo a su gracia. Todos los días buscándolo en una sana presencia, Señor, yo dependo de ti, no religiosamente, sino amándolo porque nos dio lo más grande, la vida. Y mire lo que dice el 14:4, son unas sencillas palabras, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Sabe por qué está hablando Pablo esto a los romanos? Porque él les está hablando de que tengan paciencia con los débiles, de que los fuertes ayuden a los débiles. Pero nosotros solemos descalificarnos y nos volvemos individualistas. Y no es así. Somos un cuerpo y debemos preocuparnos los unos por los otros. Y si usted está débil en la fe, por lo menos preocúpese por su vida espiritual, pero no se abandone, porque la gracia que Dios le dio, la derramó una vez en la cruz del Calvario
y no la va a volver a derramar. Él no va a volver a morir en la cruz del Calvario. No desprecie la gracia del Señor. Es suficiente. Aquí está diciendo, poderoso. Ese es el Señor para hacerle estar firme. Acerquémonos a Dios y Él nos salvará. Amén. Ponga la gracia por encima de las obras. Busque su gracia y su salvación. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, una palabra que nos da vida, Señor. Perdónanos, Dios, si nosotros pensamos que éramos salvos por nuestras obras, Señor. Perdónanos, Señor, por ufanarnos por las cosas que hacíamos, Señor. Perdónanos, buen Padre. Perdónanos, Señor, por habernos olvidado que somos salvos es por la gracia y solamente por la preciosa gracia que trajo Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, la palabra que caminó en medio de nosotros. Señor, perdónanos, Dios. Perdónanos por habernos apartado de la verdad, Señor. Perdónanos, Dios bueno. Perdónanos por creernos mejores que los demás, Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos por creernos que nosotros somos los únicos, Señor, suficientes, Dios. Y también perdónanos por creernos autosuficientes, Señor. Cuando nosotros despreciamos, Dios bendito, tu presencia, que ha sido dada por gracia, Señor, nos estamos haciendo dioses. Dios, perdónanos, buen Padre. Perdónanos, Señor. Padre, yo te pido que tú seas brindando esa gracia en el corazón, en lo más profundo, Señor, de mis hermanos, Dios. De aquel que dudaba de tu salvación, Señor, o que duda, Dios, obra en él, Señor, para que sea salvo. Que no se pierda, Dios, que no se extravíe, Dios. Ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo, levántalo. Ayuda nuestra fe, Señor. Ayuda mi fe, Señor. Ayuda mi fe, Señor. Ayuda mi fe, Señor. Tú dijiste que cuando tú vinieras, preguntabas, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga? Señor, que tú halles fe en mí, Señor, que tú halles fe en mis hermanos, Dios, que tú halles fe en cada uno de los siervos que te buscan, Señor. Obra, Señor, en el nombre de Jesús, obra en nosotros, quebranta la incredulidad, Dios bendito, llévatela cautiva, mi santo Señor, y que la palabra venga y dé vida a cada uno, Dios bueno. Obra, Señor, en cada uno, que ninguno de nosotros nos creamos autosuficientes para ser salvos, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a poner la mirada firme en ti, Señor. Obra en nosotros en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Obra en mí, Señor. Ayúdanos a llevar esa palabra, Señor, que da salvación a cada uno, Señor. Somos ricos en Cristo Jesús, Señor. Todo nos ha sido dado por gracia, Señor. Gracias, Dios. Gracias, eterno Dios. Gracias por habernos amado tanto, Señor. Vivifica a cada uno con los dones, Señor. Vivifica a mis hermanos. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, por favor, en el nombre de Jesús. Porque nosotros no nos debemos a los hombres, nos debemos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Santo. Amén. Por favor, póngase en pie. Padre bueno, te doy gracias, Señor, hoy por habernos permitido rendir el culto, Dios. Yo te pido que tú bendigas la iglesia, Señor. Bendice, Señor, la iglesia, por favor. Obra en cada uno, Señor. Tú nos has enriquecido en Cristo Jesús. Así que te pido de que bendigas la iglesia, que cada uno de nosotros vivamos en Cristo Jesús. Tú eres nuestro Salvador, el Dios nuestro, nuestro Señor y el único a quien queremos servir, Dios. En el nombre de Jesús, Dios, hemos orado y hemos rendido el culto. Amén. Por favor, no se vaya sin orar por dos personas, orando para que Dios sea dándole gracia y sea guardando la salvación a esa persona. En el nombre de Jesús. Amén.